Hola, Vanessa. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues me siento un poco raro por hacer aquí cosas de ayer y hoy. Sí, no es nuestro hábitat, pero estamos contentos de estar con todos ustedes. Vamos a ponernos cómodos. Sí, vamos a ponernos cómodos. Yo creo que mi cámara es esa, así que la saludo. Hola, queridos. La clave es sentirnos cómodos. Estamos felices de estar esta mañana, así no te tires al suelo ni te eches una siesta, que tenemos que hacer el programa, Juan Carlos. Y tenemos un programa que está lleno de cosas para aprender. Cosas de ayer y hoy, cosas para aprender. Claro que sí. Vamos a cambiar el título. Cosas para aprender, qué fino, tú. Con el pa murciano. Muy bien, muy bien. A mí me encanta aprender contigo. A mí también, la verdad que eres un buen maestro. Y con la audiencia. Sí. De eso se trata. Muy bien. ¿Qué me traes hoy? A ver. El tema es los beneficios de la crisis, Vanessa. La crisis, la palabra crisis que no nos gusta, a ninguno nos gusta. Estaba ayer estudiando con mi hijo Rubén la crisis del 29, el crack bursátil de la bolsa estadounidense, el 24 de octubre de 1929. Ese fue el momento más crítico para la economía estadounidense, que venía de haber salido muy airoso de la Primera Guerra Mundial, puesto que no se celebró ninguna batalla en su territorio. La gente, los países quedaron en deuda con Estados Unidos, que sacaban crédito para poder pagar deuda de las multas expuestas en la Primera Guerra Mundial, y no esperaban que les viniera una crisis como la que fue del 29, el crack. La gente empezó a comprar. He dicho muchas veces gente. Las personas empezaron a comprar. Seres humanos. Seres personas. Los seres humanos. Los estadounidenses empezaron, pues, les subieron los sueldos, les daban crédito, podían pagar a plazos. El pago a plazos se instauró después de la Primera Guerra Mundial. Ahí se inauguró aquello que usamos hoy en día muchos. Para comprar una tele. Endeudando. Pues plazos. La pagamos a plazos. Los que queremos un coche, pues a plazos, un préstamo a buenos intereses. Claro, eso hizo que la sociedad gastara y buscaran la sociedad del bienestar y el sueño americano tan bien vendido por los presidentes Ford. Pero a veces confundimos el bien tener con el bienestar. Exacto. Queremos tener más de lo que Juan Carlos, necesitamos. el tener ayuda para estar bien. Cuando tú no sí, tienes una casa y un techo, pues duermes en la calle. Pero el problema es el endeudamiento, ¿no? El tema exactamente fue que se le fue un poquito la mano y se empezó a producir más trigo, verduras, toda la agricultura empezó a producir más de lo que se consumía. Y hubo un rumor de que no se podían pagar los créditos de los agricultores que habían sacado comprando más tierra, más maquinaria, y ese rumor hizo que el día 24 todo el mundo quisiera vender sus acciones. Y los inversionistas... Todos a una. Todos, nadie compró nada. Y entonces hubieron más de 5.000 entidades bancarias que quebraron. Hubo miseria. Suicidios. Todos los inversores, quebraron. Entonces fue realmente un crack que no solamente afectó a Estados Unidos, sino que afectó también al resto del mundo. Pero sí que fíjate que Estados Unidos reaccionó rápido con Roosevelt y hizo una recuperación intervencionista de la economía, y allí pudo hacer algunas cosas muy interesantes que nuestros políticos deberían de aprender de ellas, pero para sacar a la gente de la crisis, ¿no? Ahí se inventó el horario laboral de 40 horas semanales. En este crack se introdujo para que se necesitara más personal, no 65, 70, 80 horas que se echaban en aquellos momentos, sino menos horitas. Y se necesitaba entonces, por lo tanto, más personal que estaba sin trabajo. Crisis es parte de la vida y, como vemos, también de la historia de la humanidad, y en esto que acabas de contar vemos cómo superan la crisis y aprenden algunas cosas de ellas. Sí. O sea, hay cambios que implementar después de una crisis. Oye, viene al dedillo una cita de Albert Einstein que yo creo que no tiene desperdicio. Dijo sobre esto de la crisis. A ver qué te parece. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a cualquier persona y país, pues trae innovaciones, avances y progresos.
Es de la crisis que nacen la creatividad, la imaginación y los descubrimientos, así como los grandes cambios y las necesarias transformaciones. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Otra vez. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias está obstaculizando su propia evolución personal, impidiendo que afloren sus talentos ocultos todavía por desarrollar a la hora de afrontar la crisis. Y un poquito más de Einstein. No hay mayor limitación que caer en el conformismo, la inercia y la pereza. La crisis requiere que se agudice el ingenio, encontrando nuevas salidas y soluciones. Sin la crisis no hay desafíos ni retos, y sin estos la vida es una rutina, una lenta agonía. Es en la crisis donde puede aflorar lo mejor de cada uno. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esto es buenísimo. Albert Einstein. Buenísimo. ¿Qué te parece? Es una gran revelación la que tenía Albert Einstein. Creo que así queremos enfocar hay una incapacidad por a veces en el ser humano y sobre todo en esta generación joven que ya son nuestros hijos o los hijos de los baby boomers, por superar los vaivenes de la vida. Están muy acostumbrados a la calma chicha, que digo yo, de donde no pasa nada, todo lo tienes a mano. ¿La calma chicha o la camachicha? La calma chicha. Que también para algunos es camachicha, ¿no? Camachicha. Creo que ese hace que no sepan luchar por lo que quieren, que las cosas les cuestan poco y luego crees que estás haciendo un favor a tu hijo, pero al final lo que estás haciendo es malcriarlo, claro. Entender que no existe la respuesta, no espera. O palo, espera por narices, ¿no? Claro. Cuando no hay más razonamiento. Exactamente. Entonces, bueno, creo que en este caso que la crisis más amenazadora es la tragedia de no querer luchar por superarla, como donde te dejas. Por eso tanto intento de suicidio entre la juventud. ¿No quieres luchar? Es demasiado. No tienes músculo. Cuando algo pasa grave en tu vida, tienes que superarlo, sacar lo mejor, ir avanzar, aprender. Las lecciones más grandes de la vida, yo por lo menos lo puedo ver así, me las he llevado, las he aprendido, las he rescatado de momentos de mucha crisis, familiar, económica, emocional. Sabes que me parece muy interesante la etimología de la palabra crisis, que evidentemente tiene una connotación negativa, pero procede del vocablo griego crisis, que a su vez deriva del verbo krishnan, que significa juzgar y decidir. Este verbo también ha dado lugar a sustantivos como crítica o criterio. De hecho, su origen está muy vinculado a la medicina. Así, la crisis es un punto crucial y decisivo en el curso de cualquier enfermedad en el que el paciente se encuentra luchando entre la vida y la muerte. Wow. De ahí que los médicos tengan que analizar y evaluar la situación con detenimiento. O sea, tienen que tener un criterio, de manera que puedan intentar tomar la decisión mejor. Tanto es así que el ideograma chino que ilustra esta palabra está compuesto por dos figuras. Una significa peligro y la otra oportunidad. En la actualidad, la crisis podría definirse como un momento decisivo dentro de cualquier proceso individual o colectivo, tanto psicológico como económico. En el fondo, es una invitación para hacer una pausa, reflexionar acerca del rumbo que está tomando nuestra existencia y poder decidir sabiamente el siguiente paso que hemos de dar para seguir evolucionando como especie y prosperando como civilización. De ahí que crisis comparte la misma raíz etimológica que crisálida, la cual alude a la metamorfosis y a la transformación. Claro, porque cuando algo tiene que pasar en nuestra vida nos sentimos incómodos. Como el gusano dentro de la crisálida, ¿no? Está ocurriendo algo dentro, ya no puedes estar más tiempo ahí, pero es un tiempo necesario para la transformación. No da gusto estar en un momento de crisis, no es satisfactorio, no es llamativo, sino es a veces un momento que dices, tú pase de mí esta copa, que no quiero vivir esto. ¿Quién quiere vivir una pérdida familiar? ¿Quién quiere vivir una quiebra económica? ¿Quién quiere vivir una separación, un divorcio o
yo qué sé, una enfermedad. ¿Quién quiere vivir una enfermedad? O sea, es muy duro, pero hay algo que tiene que pasar en nosotros, algo que nos va a ayudar a crecer. Si hay conformismo en tu vida, a veces hay que atraer hacia nosotros esos tratos, esas crisis, esos momentos duros. Cuando tú estás para cambiar de etapa en tu vida, lo que ocurre a veces es que sientes que estás tocando techo y eso es incómodo, es como que crea en ti una insatisfacción. O tocando fondo también. Tocando fondo, o tocando techo, para ir a otra etapa o para salir del barro y del fondo del lodo, ¿no? Claro. Algo está en tu corazón hirviendo, hay algo que tiene que pasar, incluso hay situaciones duras que ocurren. No tengas miedo. O sea, métete, como dice Einstein, no sea la tragedia amenazadora, la tuya, la de decir, me dejo llevar, ¿no? Bueno. Y la autolástima que fluye ahí. O sea, que lo peor ya no es solo la crisis, que de por sí puede ser dura, sino el no cambiar, el no evolucionar, el no aprovecharla, ¿no? Porque hay un instinto en el gusano para meterse dentro de la crisálida y que se produzca esa transformación. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que tomar algunas decisiones, Vanessa, para poder entrar en una reflexión, en evaluar nuestra propia vida, en aprender de lo que nos está pasando y también buscar quizás una guía para cómo seguir, reinventarnos un poco. Estamos en un tiempo, fíjate, que nos tiene que aprovechar esta pandemia. Estamos en un tiempo donde también se ha producido mucha destrucción de empleo, en España, por ejemplo, y en otros países del mundo también. Y es un momento de crisis, pero que para nosotros tiene que ser de metamorfosis. Sí, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en un momento así no es hacer lo de siempre, que es, creo que, pobre de mí, ¿no? Pobre de mí, qué duro, qué injusto, qué injusto, qué injusto, y otros como están tan bien y yo estoy tan mal, y a compararte, y qué injusto y qué mal rollo. Todo el rato es como un pensamiento recurrente. Entonces, yo creo que cuando estamos en crisis, lo importante es pararnos a analizar. ¿Qué está pasando? Yo he hecho todo lo que podía y aún así me ha venido esta situación. A lo mejor es que tengo que aprender algo. A lo mejor es que tengo que superar esto. Esa autocrítica. También la palabra crítica está relacionada con crisis, ¿no? Es una autocrítica donde... Y también crisol. Y criterio. Y tener un criterio. Todo es de la misma raíz. Fíjate, y crisol, que en la palabra de Dios... Es lo probado. Bueno, el crisol es ese recipiente que se emplea para fundir un material de temperatura muy elevada y tiene que ver con purificar. Sí. Tiene que ver con algunas impurezas del metal que desaparezcan, ¿no? Sí. Entonces, es un momento de crisol, es un momento donde tiene que haber una crítica y empezar a despojarnos de cosas que nos sobran. Criterio, cuando decías lo del médico cuando días un diagnóstico, pero tiene que haber un criterio general de parte del equipo médico. Ese criterio es crucial. Vaya, sí. Estoy diciendo la C para todo, la CR para todo, crisis, criterio, crucial. Croissant. Croacia también. Ahora conectamos de alguna manera. Ahora le daré un punto de unión aquí. Hablaremos de Croacia acrobáticamente. Y de croissant. Me engaña el estómago. Bueno, no, pero hay un momento de crítico para tener un criterio que a su vez es un diagnóstico de lo que está pasando. Exacto. Y eso es importante, Juan Carlos, porque si no vivimos como las algas, que le digo yo, las medusas en el mar, que van así para allá, de la corriente para allá, y no nos paramos a decir, oye, ¿qué me está pasando? Sí. ¿No será que lo que me está pasando es que estoy viviendo una crisis por esto, estoy viviendo momentos duros, y entonces tengo que ver qué voy a hacer con este material? Porque hay material que vale para arder. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Muchas cosas tienen que arder, como lo que envuelve la crisálida, ¿no? Hay cosas que tienen que salir de nuestras vidas. Hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que ser combustibles. Bueno, no me refiero a la palabra tuya del domingo, porque hablaste que... Bueno, pero sí, es verdad, también es igual, lo podríamos aplicar. Hay cosas en tu vida que son combustibles, pero ¿para qué? Para llevarte a otra etapa, precisamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Nos reinventamos, como dices tú? ¿Pedimos ideas nuevas? Es que hay muchas personas que necesitan una reinvención, por ejemplo, profesional.
ante la crisis, o bien en su mismo sector o incursionar en otro sector, descubrir algún tipo de talento. Nosotros hemos vivido, por ejemplo, en Bolivia, y una de las cosas que me llamaban poderosamente la atención es cómo la gente, por ese afán de sobrevivir, pero Juan se Carlos, es que buscaba la la mentalidad vida. boliviana es que es encomiable. Yo creo que esto está por toda Latinoamérica, porque también lo he visto en Argentina, lo he visto en Brasil, como la gente dice, yo tengo que sobrevivir. Y a mí esto, que es una pérdida, yo veía como hoy habían matado hacía 2 semanas a su hijo, y decía, oye, tengo que salir a vender empanadas porque si no, mis hijos no van a comer. Claro. Y tengo que hacerme de corazón O duro. una familia y emprender micronegocios para ver si alguno cuaja, exactamente. ¿No? O sea, no tenían miedo, y es algo que creo que eso es que a veces en esta sociedad de cristal, esta juventud de cristal que se nos rompe seguimos fácilmente. Con las trabadas, ¿no? Seguimos con la CR. Cristal también. También Cristal. Cristal, ayer fue el cumpleaños de Cristal. Cristal, un abrazo, felicidades. No lo sabía, lo vi anoche ya en Instagram a las 2 de la mañana. A través de Steven recibe nuestro abrazo. Se lo dará. Sí, seguro. Congratulándose con ella. CR. Bueno, así puedo seguir todo el día como la de la A, ¿no? Sí. Decir que sí, que es una haber que tiene los pueblos que pasan por momentos duros, y que creo que esta sociedad europea, occidental, incluso norteamericana, lo que llaman el primer mundo, entre comillas, tiene muy poco de primer a la hora de superar obstáculos, superar pruebas, superar carencias. Entonces, creo que en este aspecto nos dan 1000 patadas y me quito el sombrero, porque eso hace que crezcamos como personas, que vayamos a más, que las crisis se conviertan en oportunidades, y yo lo he visto. De repente en la empresa de compañeros de mis hijos del instituto de allí en Santa Cruz, Bolivia, ellos empezaron a hacer esto porque habían quebrado como familia por las vacas, y entonces empezaron a traer fibra para el país, y de repente eran millonarios. Sí. Porque no se quedaron en que el precio de la carne simplemente había bajado. una ayuda del gobierno, sí. O que me vuelvan a contratar de alguna empresa, que está bien, ¿no? Pero a lo mejor no te van a contratar si no te formas, si no te reciclas. Y eso es parte de la crisis, y eso es parte de la transformación. O a lo mejor no te van a contratar y resulta que tienes que tener alguna idea y ser autónomo, o aliarte con alguien para comenzar algo, ¿no? Efectivamente. Algo que me gustó de Antonio Banderas, una entrevista que le hicieron hace un tiempo, le dijo, vamos a ver, Antonio, ¿qué te llama la atención de la sociedad americana? Dice, pues mira, el americano no está pensando en qué puede hacer el país por él. ¿Qué ayuda le van a dar? ¿Qué subvención va a conseguir? ¿Qué va a ganar con un tipo de requisitos? Sino el estadounidense, y el Estado provee este tipo de pensamiento y ayuda a este tipo de pensamiento diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer yo por este Estado? ¿Qué voy a hacer yo por mejorar este Estado? ¿Qué voy a hacer yo por mejorar Estados Unidos? No tanto que el Estado pueda hacer por mí. Y eso es una mentalidad que es proactiva, no es pasiva. Claro. De que me lo den todo hecho. ¿Qué te parece? Estamos viviendo en países en Europa, hablo Francia, hablo Noruega, hablo Holanda, Bélgica, donde mucha gente con pocos recursos viven a base de subvenciones. De ayudas. Y tienen hijos para que por cada hijo son 300 euros, pues por 4 ya puedo pagar el alquiler, la comida me la dan también, me dan bonos, y ¿para qué trabajar? Y todo el día albazaneando, pensando en que la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Sí. Entonces, creo que no es una oportunidad, eso es al revés. No es una oportunidad para crecer, sino es al revés. Estamos menguando, estamos acomodándonos, estamos siendo parásitos de la sociedad. Me gusta mucho, Vanessa, la imagen de la crisálida, porque ves 3 tiempos. El tiempo del gusano es un tiempo ¿qué hace el gusano? Intenta sobrevivir, que no te coma un pájaro o algún otro animal, o no te pisen, y comer. Sobrevivir y comer. Y algunos su existencia es sobrevivir y comer. Sobrevivir y vivir de las subvenciones. Claro. Luego viene otro tiempo, que es el tiempo de la transformación, el tiempo de la crisálida.
es un momento de transformación, lógicamente. En nuestra vida sería un momento para cambiar paradigmas, para reflexionar, buscar entender lo que me está pasando, buscar sabiduría, reinventarnos profesionalmente, etc. Pero luego viene el tiempo de la mariposa y ahí está el gran contraste. ¿Puede volar? Ya no se arrastra. ¿Qué belleza tiene la mariposa? También puede reproducirse, llega el momento que puede reproducirse, pero también sirve a la cadena de la vida con la polinización. Aquí has puesto planificación. Sí, pero eso fue por las prisas, ¿no? Ay, que esa planifica también ella. También ella es súper planificadora. Entonces, ¿qué contraste de el gusano que solamente sobrevive y busca comer solamente y la belleza de la mariposa y el potencial de la mariposa y los beneficios de la mariposa que se han multiplicado, pero entre medias hay una crisis, porque no olvidemos que para el gusano la crisálida es su crisis. Claro. Y sin embargo, ¿qué beneficio obtiene? Los beneficios de la crisis, de eso estamos hablando. Y Juan Carlos, ¿crees que a veces esas crisis son propiciadas por nuestra propia cabezonería o propiciadas por el Dios del cielo? Porque ahí también podemos levantar un puño al cielo, ¿no? Y decir, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces ahí somos un poco, otra vez de nuevo entramos en el plan víctima y tal, ¿no? Pero me viene a memoria en los años, en la Guerra Fría, cuando Thatcher estaba gobernando en Inglaterra, donde había tantísima necesidad en el pueblo inglés. Y ahí ella impulsó mucho a la clase media. Sí, pero la clase media se le tiró encima porque ella quitó todas las subvenciones. Dijo, ya no van a comer más del Estado. ¿Te ha dado ir por las subvenciones? Sí. Pero te decir una cosa, hasta para obtener bien una subvención hay que currárselo, ¿eh? Claro, hay que meter los papeles y es un trabajo de 3 días para estar viviendo 2 años de cuento. Bueno, ¿me vas a dejar terminar mi vida? Sí, perdón. Entonces resulta que, perdón, Juan Carlos, no te diga que yo cortar a ti, hijo mío. Resulta que ella se empezaron a manifestarse quemando contenedores. Sobre todo era ayuda que se daba al tema de algunas fábricas, la minería, etcétera, ¿no? Las grandes huelgas vinieron por ese lado. Las grandes huelgas, sí, y otros tipos de ayudas, ¿no? Sí. Entonces ella dijo, este país está dormido. Ella, y necesita la dama de hierro, aguantó ¿sí? el aguantó temporal. El tirón social y la presión mediática y dijo, ustedes van a aprender a ganarse el sueldo. Así que empezaron de repente a haber pequeños negocios, jardinería, panadería. Los del campo empezaron a trabajar más a producir más ganado, agricultura. Sí, fue toda una revolución. Ella entonces ayudaba a los que tenían iniciativa, pero no a los que querían vivir de las subvenciones, ni del Estado, del papá Estado. Y oye, mira, es que Inglaterra pegó un subidón económico impresionante. Se hicieron autónomos. Yo a veces digo, Señor, tú procuras, haces que todo esto pase porque quieres enseñarnos algo, porque quieres que crezcamos, porque quieres que me dé ver la inercia de, no, mi padre lo hizo así, yo lo hago así, siempre así, como este gusano que come. Pero no tendrá que haber un momento de que a veces, pues por la sociedad, por la historia del mundo, ¿no? Nos mete la historia en esos encerronas, en esos momentos críticos, pero también puede ser que el mismo Dios, porque nos ama, como Thatcher, yo creo que ella amaba a Inglaterra, llamaba a los ingleses, porque era la primera ministra. Pero, oye, dijo, no, esto porque os amo, no os viene bien. Esto no es bueno para ti. El padre al hijo que ama es al hijo que disciplina y le enseña, lo corrige. Sí, a mí me gusta la idea de un Estado mínimo, es decir, un Estado que pudiese regular las reglas del juego, protegernos legalmente, que fomente esa iniciativa pero que no sea un Estado que tiene que estar presente en todo, que tiene que estar controlador, que tiene que entonces echarse a las espaldas a un montón de votantes a los que, como tú dices, les da ayudas, sino un Estado que fomenta la educación, la cultura, muchas veces incluso
necesitamos más en este tiempo una formación, una cultura financiera también. O sea, hay cosas que están cambiando tan rápido, Vanessa, tan rápido están cambiando, y creo que la pandemia ha precipitado ciertos cambios, ¿no? O sea, que vamos a darnos cuenta de que hay un mundo antes del COVID y después del coronavirus, que se ha acentuado la debilidad de algunos sectores, se han potenciado otros sectores, y que hay muchas personas que pueden aprovechar este momento para crecer, para detenerse y pensar en cómo seguir de aquí en adelante. Algunos sin más remedio, porque dices, bueno, es que ya no puedo seguir adelante, he quebrado, estoy en un ERTE, estoy es un callejón sin salida. Y otros simplemente porque hay un despertar, ¿no? Hay como una análisis de mi vida y de por qué estoy como estoy, o por qué he llegado a un punto muerto en mi propia vida, ¿no? Entonces hay que encontrar, y yo creo que esto es muy importante, hay que encontrar motivación para ese cambio. Sí. Para ser mejores, para reinventarnos profesionalmente. Hay que encontrar propósito, hay que encontrar un porqué, un para qué en nuestra vida. Tenemos que descubrir, como decíamos la vez pasada, nuestros talentos, nuestro potencial, nuestra gracia, aquello único que Dios ha puesto en nosotros, y entonces saberlo usar y servir a los demás, encontrar propósito en esta vida, ¿no? Y me encanta esta historia, no sé si tú la conoces, es la historia de los hermanos Wright. Sí. Y dice, a finales del siglo XIX el ser humano estaba a punto de crear un invento revolucionario, el aeroplano, con motor, lógicamente, que más tarde daría lugar al avión, tal y como lo conocemos hoy. Por aquel entonces el gran experto en el campo de la aeronave, ahora aeronáutica, era el astrónomo físico estadounidense Samuel Pierpont Langley. Tenía todo lo necesario para triunfar en semejante hazaña. Era un profesor de matemáticas con gran reconocimiento y prestigio. A lo largo de su carrera había recibido numerosos premios. Su agenda rebosaba de buenos contactos. Entre sus amigos figuraban importantes políticos y poderosos hombres de negocios. De hecho, el gobierno norteamericano financió enteramente su proyecto. Así fue como Langley pudo contratar a las mentes más privilegiadas de la época. En su equipo se encontraban los mejores ingenieros mecánicos del momento. Además, también contaba con los materiales perfectos para fabricar un avión en condiciones. El New York Times seguía todos sus pasos acompañando a Langley allá donde fuera. De hecho, empezó a ser conocido como el hombre que iba a hacer volar a la humanidad. Por aquel tiempo, los hermanos Orville y Wilbur Wright también estaban construyendo un aeroplano con motor en los Estados Unidos. A diferencia de Langley, no parecía que tuvieran ninguna oportunidad para lograr el éxito en su empeño. Eran fabricantes de bicicletas. No tenían ningún tipo de subvención económica ni tampoco contactos o expertos que pudieran ayudarles. Financiaron su sueño con los beneficios de su tienda de bicicletas. Wow. Y ningún miembro de su equipo había pasado por la universidad. Eso sí, los hermanos Wright tenían un sueño y un propósito. Sabían por qué era importante construir aquel avión y para qué serviría. Estaban entusiasmados en averiguar el problema físico que les separaba de encontrar la solución. Imaginaban los beneficios que su invento aportaría al resto del mundo. Su proyecto aeronáutico tenía un sentido trascendente que iba más allá de sí mismos. A Langley, en cambio, le movía la ambición personal. Quería adquirir el nivel de prestigio de otros grandes inventores de la época como Alexander Graham Bell o Thomas Alva Edison. Langley perseguía un objetivo, pero no tenía un porqué ni un para qué bien definidos. No pensaba tanto en el impacto que el avión iba a tener en la humanidad, sino en lo que él podría obtener a cambio como recompensa. Aspiraba a ser rico y famoso, recordado para siempre como el inventor del avión. Esa era su motivación. Por eso no vivía su trabajo con la pasión de los hermanos Wright. Más bien padecía cierta ansiedad y miedo por no ser el primero en conseguirlo.
Intento tras intento, ni Langley ni los hermanos Wright conseguían surcar el cielo con su aeroplano. Y mientras que el equipo de Langley empezó a frustrarse e impacientarse, los hermanos Wright fueron contagiando e inspirando a toda su comunidad para que creyeran en su sueño. Y así fue como el 17 de diciembre de 1903, en un campo de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, los hermanos Wright volaron por el cielo durante 59 segundos. Estuvieron, Vanessa, 400 metros por encima del suelo. Fue el primer vuelo con motor de la historia que hizo que Orville y Wilbur lograran lo que el propio estado representado por el prestigioso equipo liderado por Samuel Pierpont Langley no pudo conseguir. Tanto los hermanos Wright como Langley trataban de crear lo mismo. Sin embargo, los hermanos Wright tenían inspiración. Su empeño estaba siempre puesto en la contribución que iba a generar a la sociedad. No así el de Langley, que al enterarse de lo sucedido días después, abandonó la carrera. Salió del negocio por no ser el primero. Simplemente lo dejó. Esta es una información extraída del libro Empieza con el porqué de Simon Sinek. La motivación, el porqué, el para qué. Encontrar eso trae una fuerza impresionante para cambiar. Claro, pero tiene que ser algo, el porqué y el para qué tiene que ser algo como que sea algo grande, ¿no? De un corazón hermoso, de un corazón generoso. Como el corazón de estos dos hermanos era por el bien de la sociedad. ¿Cuánto bien podría hacer? Sin embargo, el otro pensaba en su propia gloria y fama. Dejar su nombre para la posteridad, ¿no? Y no progresó su idea. Sin embargo, tenía todos los medios, pero no tenía lo más importante, que era esa inspiración, que creo que la inspiración, la ilusión por algo, por un proyecto en tu vida, tiene que ser no algo que te carga, sino algo que te ilusiona, que te o sea, que estás haciéndolo y sientes que estás haciendo algo que es el propósito de tu vida. Es un entusiasmo hasta contagioso, ¿no? Sí, y tienes que saber transmitirlo, porque si no es tedioso y es como no se entiende muy bien el porqué. Y eso no tenemos que perderlo, los que estamos trabajando en algo que es algo que nos gusta, nos apasiona, los que servimos al Señor más todavía. Que servir al Señor sea un placer, sea un beneficio tan grande para otros, y pensar, oye, es que esto que estoy haciendo es que no es para mí, es que esto que estoy haciendo es para bendición de otras personas, bendición de gente que no te conoce, Dios, acercar a Dios a la sociedad. Son tantas cosas que estamos viviendo que es necesario enfocarnos en hacia dónde vamos y el por qué estamos yendo hacia esa dirección, ¿no? Totalmente. Pero hacernos ciertas preguntas, ¿no? Claro. Sí, así es. ¿Cuál es mi aportación? ¿Cuál es mi propósito? Cuando yo falte de esta tierra, ¿cómo seré recordado? ¿Ha merecido la pena mi existencia? ¿He sido solamente gusano? ¿Sobrevivo y como? ¿O he podido multiplicar lo que he recibido como la mariposa? Polinizó, se multiplicó y trajo belleza. Yo creo que Dios quiere lograr eso en cada uno de nosotros. Vanessa, hay dos crisis que me venían. Una es la crisis del apóstol Pablo. Cómo el Señor, fíjate, cuando se encuentra con él camino de Damasco, lo deja 3 días ciego. Para mí eso es la crisálida. 3 días donde está imposibilitado, donde toda su fuerza, toda su juventud, todos sus proyectos se vienen abajo. Sí. Pero realmente ahí él se pregunta, ¿quién soy? ¿Quién eres tú, Señor? ¿A quién he estado persiguiendo? Se da cuenta de que estaba yendo justo en contra del Dios al que él creía que servía. Y el hombre que sale después es un hombre que ahora tiene otra visión, que ahora quiere vivir para Cristo. Se encuentra con Dios, y al encontrarse con Dios se encontró consigo mismo, se encontró verdaderamente con su identidad, para qué estaba en la tierra. Y eso es lo que nosotros le llamamos la conversión, es algo que necesita cada ser humano. Sí, es un momento de búsqueda, es un momento que te confronta, o sea, en el caso de Pablo es que fue súper radical. Pero casi todo, siempre que hay una conversión, está enmarcada en una crisis, ¿eh? Sí, exactamente. Cuando hay alguna necesidad profunda del corazón, cuando estamos en búsqueda de algo, porque ¿qué buscaba Pablo? Buscaba a los cristianos, creyendo que estaba haciendo lo mejor. Se encontró con el verdadero motivo, o sea, se encontró con su yo, con su equivocación, con el Dios al que perseguía, el mismo Dios se lo dice, ¿no? ¿Por qué me persigues, no? Es como un momento de shock, es un momento de ceguera, es un momento de
de no saber qué está pasando. ¿Qué pensaría Pablo en ese momento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasándome esto a mí? ¿Por qué no veo? Pero es que tiene que haber eso. Y es necesario. Muchas veces estamos en esa búsqueda y buscamos aquí y allá, porque de verdad estamos en un momento crisálida. Y tenemos que único, levantar bien las antenas, ¿no? Y pillar la frecuencia correcta, ¿no? Porque a veces nos conformamos con migajas. Pero hay un Dios en el cielo que está deseando decirnos y darnos sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, darnos un futuro, indicarnos el camino, llevarnos al propósito. Y creo que tenemos que tomar cuenta de todo eso, ¿no? Amén. Dios en este momento te está hablando, si estás escuchándonos, te está queriendo hacerte entender que esa búsqueda, esa insatisfacción que sientes es porque es un momento crisálida. Y ese renacer, como así le pasó a Pablo, puede ser para ti también. Si estás en una búsqueda, lo mejor que puedes hacer es preguntarle al cielo, que fue el que te creó, ¿no? Y si estás ahí, de verdad, Dios, si existes, pues muéstrate a mi vida, ¿no? De alguna manera que yo pueda entenderlo, con un lenguaje que yo pueda captar, ¿no? Otro ejemplo, gusano, crisálida, mariposa. ¿Cuál? Esther. Ahí la vemos en un tiempo de gusano, por decirlo así, en el que es una chica cautiva, ha perdido a sus papás, es huérfana, la está criando su primo mayor, Mardoqueo, y hay, de repente hay una elección de una nueva reina y Mardoqueo dice, preséntate, y pasa un año que las tienen que preparar, las tienen que preparar para ir delante del rey. Y para mí ese es el momento de transformación, es un momento de preparación, es un momento, dice que las tenían 6 meses en unos aceites, otras 6 meses en unos perfumes, y luego ella sabe preguntarle al eunuco cómo vestirse, y luego viene la reina Esther, cuando ya Esther es mariposa, cuando ya Esther da el fruto y tiene una belleza que ha estado oculta hasta ese momento. Entonces, creo que este año, por ejemplo, que hemos pasado, Vanessa, tiene que ser un año para estar muy sumergidos en la presencia de Dios, para estar muy sumergidos en la palabra, buscando su sabiduría y preparándonos para algo en nuestra vida, hacia donde Dios nos quiere llevar. Tanto Pablo como Esther tuvieron su transformación, ¿no? Y no sé es el mismo, o sea, no hay mariposa si no hay crisálida. Puedes seguir siendo crisálida, pero que sepas que en ese mood, te vas a quedar, te vas a pudrir, te vas a estancar. Claro. Te vas a quedar estrecho, porque la crisálida se queda estrecha. Ese gusano que tiene alas dentro de una crisálida, que no puede volar, que no puede moverse, que no puede reproducirse. Tiene alas, pero no vuela. Y tú sabes, por lo que a veces decimos de ponérselo todo fácil a los hijos, ¿no? Que, bueno, si tú no dejas que la propia mariposa rompa el capullo, rompa la crisálida, entonces lo que pasa es que el riego no llega bien a las alas, no se activan bien las alas. Si tú le rompes el capullo, estás mutilando. No se le puede tocar. Tiene que dejar que ella sea la que rompa. Como que algo después tiene una incapacidad para volar, o tiene una incapacidad para andar, efectivamente, o para polinizar. Y es así muchas veces. Dios nos va a traer ayudas, pero hay cosas que tenemos que romper nosotros mismos. Ciertos esquemas, ciertos paradigmas, ciertos límites los tenemos que romper nosotros mismos para activarnos en otra dimensión. Muy bueno. Amén. Así sea. Oye, ¿Quieres que te lea esto de Jaume? Me encantaría, porque yo creo que estamos en ese buscar. Dentro del tiempo de crisálida, Vanessa, creo que es muy importante el ser buscadores constantes. Salud. Perdón. Nada. Cosas del directo. Salud. Pero creo que es parte de este tiempo el estar en una búsqueda cada uno de nosotros. Así que es muy apropiado. Búsquedas, porque a veces las crisis sí que nos meten en un cambio obligatorio, pero hay veces que, bueno, también reflexionar dentro de esa búsqueda, dentro de esa crisis,
¿Cuál es la solución? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Busquemos. Aprovecha la crisis, aprovechala en esta búsqueda, en este cambio, en este mejorar, conquistar, reinventarnos adelante. Somos buscadores entre buscadores. No es que estemos buscando porque no tenemos soluciones. Tenemos a Jesús y en este sentido estamos completos en Él y no hay nada más que buscar. Sin embargo, en cuanto a actitud vital, no sentimos haberlo alcanzado y proseguimos hacia la meta, como dice Pablo en 1 Corintios. No podemos seguir a nadie, no podemos guiar, a nadie a Cristo si nosotros, los que hemos encontrado a Cristo, no tenemos corazón de buscadores. Aunque tengo una cierta fe en Jesús, sé en quién he creído, sin embargo sigo teniendo un montón de preguntas no contestadas. Claro. Y si no las tienes que preguntarte por qué no las tengo. Esto es genuidad. Ser genuino. Genuinidad. Genuinidad. Estoy aún peleando por conocer la verdad de Dios y por ser fiel. Esto es realismo. Es la medida en que más conozco y voy dándome cuenta de que hay más cosas que desconozco. O sea, conforme vamos avanzando en nuestro conocimiento, te das cuenta que hay cosas que sigues desconociendo. Es difícil para los que están fuera, que entran en nuestros templos, al lugar de una nueva evangelización. El lugar de una nueva evangelización va a ser su terreno, el de ellos, no el nuestro. Sus lugares, su vocabulario, el lugar en el que viven, trabajan, estudian, una actitud de buscadores, ir a una disposición, ir al encuentro de ellos, donde ellos están, una iglesia con carácter de siervo. Aquí está hablando un poquito de cómo tenemos que cambiar un poco el chip en cuanto al formato de iglesia. No podemos tener a veces ese lenguaje, que eso lo sabemos entre nosotros, de siervo, sierva, ¿qué dirías tú? Topicazos, ¿no? de palabras que nada más que entre nosotros, una jerga cristiana que a veces claro. La gente que se acerca a nosotros se pierde en el camino y dice, ¿pero qué quiere decir este hombre con esto? ¿No? ¿Es que tiene siervos? ¿Es que estamos en la época del medievo? Y se quedan como... A veces el pueblo de Dios no se enfoca en la mayoría cultural, se enfoca en su microcultura. Y nos centramos en esa minoría y a veces somos extraterrestres. Somos peregrinos y extranjeros, pero no somos extraterrestres, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Hay que conectar, ¿no? Sí. No tenemos el poder político, no somos muy famosos, no tenemos grandes figuras de referencia en el contexto cultural, es verdad. Yo solamente a veces digo, bueno, César Vidal es creyente, si alguien lo conoce, pues ya sabéis que Denzel Washington, si os parece. Se supone que Trump, pero bueno, eso está ahí entre comillas. El ministerio en este nuevo milenio va a ser muy exigente con la Iglesia, ya que no podemos asumir que los no creyentes conocen los hechos básicos del Evangelio. Muchos no saben nada ya de Moisés. Antes había una cultura evangélica católica, católica, apostólica y romana, donde sí se sabía un mínimo, pero ya hay gente que no sabe nada, ni siquiera ha ido a catequesis, ni siquiera da religión en el cole. No saben quién es Noé, no saben quién es Moisés. Sí. Y muchas veces Jesús es alguien tan desconocido. Por eso la Iglesia tiene que estar en un momento, yo creo que está en un momento, y que debemos de meternos en un momento de crisálida. Meternos y ser muy intencionales, ser esos buscadores que nos dice ahí, buscadores de más de Dios, buscadores de los perdidos. Yo, por ejemplo, reflexionaba el otro día que somos pescadores, ¿no? Señor, yo quiero aprender a pescar, enséñame a pescar, quiero pescar mejor. Si tú eres pescador, ¿verdad que y pescas relativamente poco, pues siempre te analizas qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer para pescar mejor. Y yo creo que ahí necesitamos que el Señor nos diga, vente, anda, boga mar adentro. En tu palabra, échale las redes. De una forma muy actual, muy afín a su momento histórico. ¿Qué me dices del apóstol Pablo? Se adaptaba. Dice al judío, al gentil, al griego como un griego más. Y eso nos enseña mucho, porque a veces nos hemos metido en una burbuja lingüística de actos, de costumbres que están fuera del pensamiento de ganar para Cristo. Sobre todo el estar con una sensibilidad de lo que está viviendo nuestra sociedad, de lo que está pasando en nuestro mundo, para desde allí poder servir mejor.
Claro. y poder hablar Esa mentalidad al, que al dice corazón. Jaume de siervos, ¿no? Sí. Oye, yo pasé, y con esto creo que tenemos que terminar, yo pasé un tiempo, una crisis, un tiempo muy difícil, un tiempo en el que, bueno, tú estabas a mi lado y me frustré ministerialmente y hasta estuve a punto de tirar la toalla en el ministerio, ¿no? De eso que te preguntas, pero de verdad yo he Sí, nacido para esto es lo que de verdad tengo que hacer con mi vida. Entonces, cuando estaba en esa crisis, el Señor me trabajó en mi vida y hizo grandes cosas en mi corazón, Entonces escribí una canción, Vanessa, que se llama Proceso de Transformación. Sí, me acuerdo de ella perfectamente. Ana, ¿no la puedes La poner? tenemos por ahí, pero que la tiene grabada así. Con Israel, con la ahí, guitarra. En casa. Pero totalmente, o sea, Vamos, esto es, vamos, no inédito, cutrecillo, ¿vale? cutre total, pero Cutre. a ver si os gusta, es Israel con una guitarra solamente, pero ahí está. A ver si consigue Ana y el compartirnosla. Y tiene una letra que en definitiva plasma allí lo que yo estaba viviendo, mis frustraciones, mis luchas internas, y a ver si... Ah, mira. Oye, Irra, ¿te acuerdas de esta canción? Se titula así, Proceso de Transformación. Ante tu trono suplico, Padre, que renueves mi fe. Aunque sea duro el camino, mi Rey, no se apresure mi pie, porque tú ya conoces cuál es mi aflicción y lo difícil de mi situación, pero trabajas para hacer de mí una bendición. Yo no he nacido para fracasar, ni me conformo con mediocridad. Con nuevas fuerzas me levantaré en otro nivel. La, la, la. Ahora dice, has venido en mi auxilio, Padre. Has venido en mi auxilio, Padre, cada vez que clamé. Hoy postrado te pido, mi Rey, que no me dejes caer. Esta parte me gusta mucho. 3 o 4 veces te lo pediré, y hasta una quinta para al fin después ver tu poder. Yo con mis ojos te contemplaré, y si te tardas yo te esperaré. Este proceso será para mí transformación. Tranquilo, tranquila, que el Señor está trabajando en nosotros. Son procesos. Sí. Y aquí queda muy bien una segunda voz. Tú estás cada día más cerca. Tú estás para abrir una puerta. Juan Carlos no canta. Tú estás Me emociono. al final de la prueba. Tú estás cumpliendo tus promesas. Sé que yo con mis ojos te contemplaré, y si te tardas yo te esperaré. Este proceso será para mí transformación. Yo no he nacido para fracasar, ni me conformo con mediocridad. Con nuevas fuerzas me levantaré en otro nivel. La, 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 Pero es así, Qué Vanessa. bonito, qué bonito. Cuando- Qué bien compone Juan Carlos.
Soy tu Pura número fan. gracia, pura Desde luego, gracia. doy fe, porque no tiene oído musical. Esto es Dios mismo. Este proceso será para mí. Ana, el Señor trabaja en nuestra vida, ¿sabes? Y a veces, si tocas fondo, toma impulso. Eso. Solamente toma impulso. Enfócate. Es duro. Las crisis son duras, pero es para ir a otro nivel. Así es. Ya se nos fue el tiempo, Vanessa. Ha sido un placer estar aquí contigo. Juan Carlos Parra, ¿vale? Igualmente. ¿Qué hacemos la semana que viene? ¿Seguimos aquí o volvemos a nuestro plato? ¿Quién sabe qué puede pasar? Un día tenemos que hacer aquí un programa, aprovechando que estamos aquí, tú te pones ahí en la mesa o ponemos a otro en la mesa, de canciones que han marcado nuestra vida. ¿Qué te parecería? Un hit. Sí, como o álbumes que han sido Ok. muy especiales. Venga, vale. ¿Te gustaría? Echaré mano de alguno que otro que sabe más que yo de eso. ¿Te hace pete? Me apetece, sí. Muy bien, pues nada, gracias por haber estado con nosotros este ratito, que el Señor os bendiga, cosas de ayer y hoy, vuelve la semana que viene y en YouTube, ahí puedes también, Sí, síguenos en Vida RTV Plus y también somos en Instagram. pues, Vida RTV campanita, Plus. suscribir y nos Sí, puedes sí, ver sí. cuando quieras. Bendiciones, un abrazo. Hasta luego.